maestro, en donde dos maestros puedan comunicarse entre sí y de tal forma uno de ellos trabaje como esclavo. En este diagrama hay representados dos dispositivos. Tenemos un maestro, un microcontrolador maestro, y tres nodos esclavos. El I cuadrado C consta de dos líneas de señal. Tenemos por un lado SCL, que viene a ser Serial Clock, es decir, el reloj, y SDA, sería la línea de Serial Data o la línea de datos. Estas dos líneas tienen resistencias pull-up hacia VDD. Cualquier dispositivo conectado a estas líneas, drenador o conector abierto, o también se le dice Open Collector, y combinado con resistencias pull-up, crea un circuito wired AND. Como dice ahí, el nivel alto debe ser al menos de 0,7 por el voltaje VDD, y el nivel bajo no debe ser más que 0,3 multiplicado por VDD. Las resistencias en serie en la entrada de estos dispositivos son enteramente opcionales y se las utiliza como resistencias de protección. El bus I cuadrado C trabaja con una lógica positiva. Esto quiere decir que un nivel alto en la línea de datos corresponde a un 1 lógico y el nivel bajo corresponde a un 0 lógico. Este tipo de estructura de bus permite conectar en paralelo múltiples entradas y salidas. Pasa diapositiva, por favor. Ahora voy a hablar sobre el pulso y el estado del bus. Como dijimos, la señal del reloj es siempre generada por el maestro para cada momento específico, y por eso está determinado respectivamente un pulso del reloj máximo permitido para cada momento, como dije. Sin embargo, algunos de estos circuitos integrados, como por ejemplo un convertidor de señal analógica a digital, requiere una frecuencia máxima con el fin de que funcione correctamente. Esta tabla nos muestra los porcentajes máximos permisibles del reloj. Si el esclavo llega a requerir de más tiempo que el determinado por el reloj maestro, puede mantener entre la transferencia de bytes individuales la señal del reloj en nivel bajo, o low, lo que sería un clock stretching, para frenar de este modo al maestro. Los datos solamente son válidos si su nivel lógico no cambia durante una fase de reloj alta. Las excepciones vendrían a ser el inicio, la parada, y la señal de inicio repetida o reset. Como podemos ver a la derecha, la señal de arranque es un flanco. Uy, la has pasado a la diapositiva. Decía, la señal de arranque es un flanco descendente en SDA, mientras que SSL se encuentra a nivel alto, y a su vez la señal de parada es un flanco ascendente en SDA, mientras que SSL está a nivel alto, y la señal de reset se comporta de igual manera que la señal de inicio. Una unidad de datos consta de 8 bits, lo que es un octeto de bits, los cuales pueden ser interpretados como un valor o como una dirección, dependiendo del protocolo y de un bit ACK. Es decir, este es un bit de confirmación acknowledge. Es señalizado como un esclavo, a su vez, por NACK, que es not acknowledge, el bit de NACK, con un nivel alto durante un nivel bajo en SDA, y nivel alto de SSL, que sigue siendo generado por el maestro. El esclavo tiene que poner un nivel bajo en SDA antes de que SL cambie a nivel alto. De lo contrario, los otros participantes podrían interpretar esto como una señal de arranque. Ahora los dejo con mi compañero. Muy bien. Profe, ¿se me escucha? Sí, sí, adelante nomás. Ahora voy a hablar sobre el protocolo de direccionamiento. Bueno, sabemos que para establecer una comunicación con múltiples dispositivos en un mismo puerto, contamos con una dirección, la cual es usada para llamar al dispositivo con el que hoy queremos establecer una comunicación. La dirección del I2C estándar es el primer byte enviado por el maestro. Los primeros 7 bits representan la dirección y el octavo bit sería el bit de lectura y escritura, que es el que comunica al esclavo si debe recibir datos del maestro, o sea, si está a un nivel bajo, o si debe enviar datos al maestro, o sea, si está en un nivel alto. Eh, las direcciones pueden ser tanto de lectura como de escritura. Si la dirección es de lectura, el maestro leerá un dato proveniente del esclavo. Y si la dirección es de escritura, escribirá un dato en el esclavo. Pasa la diapositiva. ¿No? Ahora sobre el protocolo de transferencia.
El inicio de una transmisión es iniciada por la señal de inicio del maestro, seguido de la dirección. Esta es confirmada por el bit ACK del esclavo correspondiente. Ahora, en función del bit de lectura y escritura, se escriben bytes de datos, o sea, datos al esclavo, o se leen datos al maestro. El bit ACK es enviado desde el esclavo al escribir y desde el maestro al leer. El último bit leído es reconocido por el maestro como NAC para indicar el final de una transmisión. Se dice que la transmisión es finalizada por una señal de parada y como alternativa puede ser enviada una señal de reset alargante de la nueva transmisión sin necesidad de parar la transmisión anterior por de parar. Hay que destacar algo importante, que todos los bytes son transferidos como bit más significativo primero. Ahora lo dejo con mi compañero. Muy bien. Disculpe, profe, se me trabó la computadora. Ahora sigo. Bien. Protocolo de programación. Bueno, lo primero que sucede en un bus bicuadrado C es que el dispositivo maestro envía una secuencia de inicio alertando a los otros dispositivos esclavos para que estén atentos a una transacción de información. A continuación, el dispositivo maestro envía la dirección del dispositivo, entonces el esclavo que posee esa dirección continuará con la transacción de información y los otros van a ignorar los intercambios y esperarán una otra secuencia de inicio. Luego el maestro enviará la ubicación interna o el número de registro desde el que desea leer o el que va a escribir. Una vez hecho esto, ahora el maestro va a enviar el byte o byte de datos y el dispositivo maestro puede seguir enviando bytes al esclavo, pero este, esto no, bueno, cuando envía los bytes al esclavo puede seguir enviando información ya que estos registros se redireccionan sucesivamente. Y cuando el maestro ha terminado de escribir los datos en el esclavo, envía la secuencia de parada que concluye con la transacción. Protocolo de comunicación. Como ya se mencionó anteriormente, solo los dispositivos maestros pueden iniciar una comunicación. La condición inicial del bus libre es cuando ambas señales están en estado lógico alto. En este estado, cualquier dispositivo maestro puede ocuparlo estableciendo la condición de start. Esta condición se presenta cuando un dispositivo maestro pone en estado bajo la línea de datos SDA, pero dejando en alto la línea del reloj SSL. El primer byte que se transmite luego de la condición de inicio contendrá los 7 bits que componen la dirección del dispositivo que se desea seleccionar y un octavo bit que corresponde a la operación que se quiere realizar, que puede ser escritura o lectura. Si el dispositivo cuya dirección corresponde a la que se indica en los 7 bits del A0 al A6 está presente en el bus, este contesta con un bit bajo, ubicado inmediatamente luego del octavo bit que ha enviado el dispositivo maestro. Este bit de reconocimiento ACK en bajo le indica al dispositivo maestro que el esclavo reconoce la solicitud y en estas condiciones pueden comunicarse. La comunicación, entonces en este momento la comunicación se establece y comienza el intercambio de información entre los dispositivos. Si el bit de lectura, escritura, fue puesto en nivel lógico bajo, se produce la escritura y el dispositivo maestro envía los datos al dispositivo esclavo. En cambio, cuando el bit de lectura, escritura está a nivel lógico alto, se produce la lectura y el dispositivo maestro genera los pulsos del reloj para que el dispositivo esclavo pueda enviar los datos y luego de cada byte recibido, el dispositivo maestro genera un pulso de reconocimiento. El dispositivo maestro puede dejar libre el bus generando una condición de parada o con la lectura volviendo a enviar una condición de inicio. ¿Sigue mi otro compañero? Muy bien. Buenas tardes, profe. Bueno, yo le voy a hablar de maestro esclavos, las funciones principales. Las funciones principales son iniciar la comunicación, enviar 7 bits de dirección, generar un bit de lectura o escritura, enviar 8 bits de dirección, memoria, transmitir 8 bits de datos, confirmar la recepción de datos, generar confirmación,
generar confirmación no recepción, NAC, y finalizar la comunicación. Las funciones principales del maestro son enviar información en paquete de 8 bits y enviar confirmación de recepción llamada. La lectura de un dispositivo es clave. Esta operación es algo más complicada, pero no demasiado. Antes de leer datos del dispositivo esclavo, primero se le debe informar desde cuál es de su dirección interna se va a leer. De más manera que una lectura desde un dispositivo esclavo en realidad comienza con una operación de escritura en él. Es igual, o cuando se desea escribir en él, se envía la secuencia de inicio, la dirección del dispositivo con el bit de lectura y escritura en bajo y en el registro interno. Desde que se desea leer, ahora se envía otra secuencia de inicio nuevamente con la dirección del dispositivo, pero esta vez con el bit de lectura, escritura en alto. Luego se leen todos los bits necesarios y se termina con la transacción de una secuencia parada. El que sigue. Bueno, yo voy a hablar un par de ejemplos de cómo se usa este bus. Para el Muy ejemplo 1 bien. vamos a hablar de una configuración de un registro. Para diseñar un registrador de datos es necesario que en algunas circunstancias se use un reloj de tiempo real. En este caso vamos a hablar de un RTC común que es el DS1307 que tiene un puerto para poder leer y configurar el tiempo. En esta figura mostramos la trama de datos necesarias para poder configurar para que la hora sean 08. Para poder encontrar el sensor se requiere conocer su dirección. Para esto tenemos que determinar esta dirección. Si tenemos 7 bits, 2 a la 7 es 128, y aquí se pueden comunicar dos líneas hasta 127 sensores. Entonces, la dirección es 0, es una llamada general. Después se requiere un bit de lectura o escritura. Para este entonces, el bit acompañado a los 7 bits de dirección, si el bit de lectura o escritura vale 0, significa que se escribirá al esclavo. Si este bit vale 1, significa entonces que se va a leer. Cuando el esclavo I2C recibe su dirección, es cuando éste responde con una afirmación, ACK, y el esclavo queda en espera de 8 bits de memoria que se quiere escribir y responde con un ACK. Posteriormente, el esclavo espera que el maestro les envíe los 8 bits de datos correspondientes a la configuración del registro anterior y responde con un ACK. Finalmente, el maestro I2C responde con un bit de fin de comunicación. Y como segundo ejemplo, vamos a hablar de la lectura, bueno, del ya mencionado RTC DS137. En la figura podemos ver cómo muestra la trama que se requiere para escribir en el puerto para leer un byte de registro cuya dirección es 0 por 03. Este registro guarda el día del RTC DS1307, cuya dirección para el puerto es 0 por 68. Para poder leer el byte, primero es necesario indicar al dispositivo esclavo que si quiere leer la dirección 0 por 03. Una vez que el dispositivo responde con el ACK, el maestro entonces envía un bit de inicio repetido, seguido de la dirección, pero con un bit de lectura. Después, este esclavo responde con el byte que se contiene la memoria 0 por 03 y seguirá respondiendo con la información de la siguiente memoria, 0 por 04, hasta que el maestro dé por terminado la comunicación, esta vez con un NAC antes del bit de paro. Y bueno, profe, esa es toda la exposición. Hemos sido el grupo 10 y hemos Muy bien. dado, nos pasó un poco el tiempo, pero bueno, gracias. Bueno, perfecto. Vamos con el grupo 6. Entonces, ¿quién va a compartir pantalla? Profe, nos vamos el grupo 7, disculpe, que somos tema 1. ¿Cómo? El grupo 7 somos tema 1, no tenemos que empezar nosotros. Sí, lo que pasa es que el grupo 10 me pidió pasar primero. Eso es lo que yo les comenté al inicio. Sí, no, el grupo Entonces 10 no ahora hay ya drama, digo por el grupo 6, que claro, usted está nombrando el grupo 6. sí, porque el 6 es el que tendría que iniciar hoy. Es último tema, el 6. Veamos. Sí,
Sí, el alcan- grupo 9. arrancado, o sea, arrancamos con el grupo 6, ¿sí? Después sigue el 7, el 8 y el 9. Lo único que pasó fue que el grupo 10 se adelantó, ¿sí? Sí, No importa, digamos, el orden de los temas, no se preocupen por eso. para compartir yo, profe. Bien, ¿quién sería, perdón? Luis Lucas Joaquín. Bien, Así figura en ya en te Zoom. habilito. Entonces, repasemos un detalle. Entonces, grupo 6, Ruiz Lucas y Ontivero Luis. Sí, estamos en conjunto con somos los grupos que vamos a exponer en conjunto con el grupo 12, que es Perfecto, Fernández perfecto. Francisco, Fernández Iván, Valenzuela Fernando y Bien. Ontivero Y Nahuel. Ontivero Oscar. Perfecto, muy bien. Sí. Inicie nomás. ¿Se ve ahí, profe? Sí, perfecto, ¿Se escucha el audio? perfecto, todo bien. Bien. Puede comenzar. Ahí está. No se El audio creo que no lo escucha. has compartido. ¿No se Cuando escucha el audio? compartís, ponés El compartir audio de con la audio. computadora no, del video no se escucha. Tenés que volver a salir y volver a compartir, y elegir compartir audio y todo eso. Compartir. En compartir pantalla hay una opción, creo que es avanzado. Ahí está, compartir Fíjate ahí, sonido. te da para el sonido también. Ahí está, creo. Ahí está. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el Ahora grupo sí. en conjunto con el grupo 6 para realizar la exposición de comunicación CCI. La comunicación en serie es una transferencia bidireccional de datos entre un transmisor y un receptor, utilizando un solo canal de comunicación. La parte especial de la comunicación en serie es que los bits se transfieren uno tras otro, lo que significa que un bit se transmite en un intervalo de tiempo. La comparación serie y paralelo. Un dispositivo de comunicación en serie envía datos en bits y al final los bits se armonizan para formar un byte de dato. En consecuencia, se necesitan menos líneas de entrada y salida para implementarlo que para la transmisión en paralelo. Esto da como resultado menos interferencia y una reducción en los requisitos de espacio. La comunicación en serie tiene un solo puerto con un conector, mientras que un puerto paralelo generalmente se conectan 8 cables. Por lo tanto, un puerto serie requiere menos inversión para la compra de cables en comparación a la comunicación en paralelo. Para la comunicación en paralelo se necesitan más líneas de entrada y salida. Cuando los datos se envían en un bloque de 8, 16 o 32 bits, cada bit necesita su propia línea de entrada y salida física. En paralelo se envían y reciben la misma cantidad de datos simultánea, lo que lo hace más rápido que en serie. El uso de muchos cables hace que las señales se distorsionen, lo que hace que la comunicación en paralelo no sea adecuada para la transmisión a larga distancia. En la tabla comparativa que se muestra en la diapositiva se puede observar que la comunicación en serie posee una velocidad de transmisión menor que las de paralelo. El número de cables usados para la comunicación es de uno solo, mientras que en paralelo son múltiples. La cantidad de bits recibidos por ciclo es de 1, mientras que en paralelo esto depende de la cantidad de cables, ya que un cable representa un bit. El costo en la serie es bajo, mientras que en paralelo es alto, debido a la cantidad de cable. Luego es utilizable para larga distancia en el caso de la comunicación en serie y en corta distancia para el caso de paralelo. La operación en alta frecuencia en serie es más eficiente que la de paralelo. Sincrónicos y asincrónicos. Transferencia de datos Un asincrónica. momentito, ponele pausa un segundito. Un protocolo de serie
asíncrono. Sí, profe. Necesitaría que me digan el orden de quienes están exponiendo, ¿sí? ¿Quiénes puso primero recién? Fernández Francisco. Ajá. Segundo, Valenzuela Fernando. Sí. ¿Y después quién sigue? Los que están en Tercero. el video. Sí, Sí, estamos todos. Tercero. Fernández Iván. bien. ¿Quién sigue? Cuarto, creo que voy yo, Ruiz Lucas. Después, Ontivero. Cuarto va y después va Ruiz Luca y al último Antonio Nahuel. Bien, cuarto Ontivero, quinto Ruiz y al último Ontivero Oscar Nahuel. Ontivero Oscar, al último. Así es. Sí. Bien, listo. Continúen nomás. El emisor debe proporcionar una señal de sincronización antes de transferir cualquier dato. Esto se debe realizar antes de cada mensaje transmitido. Las características de un protocolo asincrónico incluyen: no se requiere señal de reloj entre el remitente y el destinatario del mensaje, se admite la transmisión de datos a mayor distancia y la confiabilidad aumenta con la transmisión de datos asincrónica. Protocolo RS-232. Es el primer protocolo serie y fue desarrollado para conectar módems a máquinas de teletipo. Este protocolo admite longitudes de cable de hasta 15 metros y proporciona los medios para implementar la transmisión full duplex a velocidades de hasta 1 megabits por segundo. Los bytes de datos almacenados en la memoria de un dispositivo se convierten en bits binarios adecuados para la transmisión en serie. Esto se logra utilizando un chip interno dentro del puerto serie. Este chip es un transmisor receptor asíncrono universal que puede convertir los bytes de datos paralelos en bit a bit para la transmisión en serie. El puerto RS-232 estándar contiene 9 pines y puede tener conectores macho o hembra. El protocolo RS-422 ofrece una capacidad extendida al implementar la comunicación serie. Se puede conectar hasta 10 transmisores y 10 receptores a través de un solo bus con esta interfaz en serie de caída obligatoria. Los datos se transmiten utilizando una configuración diferencial que emplea 2 cables de parte trenzado. Este protocolo admite velocidades de transmisión hasta 10 megabits por segundo con una longitud máxima de 1,2 kilómetros. Interfaz RS-485. Es el protocolo serie preferido para las implementaciones industriales. Con este protocolo se puede diseñar una configuración diferencial que comprenda hasta 32 controladores en línea y 32 receptores. Solo un transmisor puede estar activo en cualquier momento y se conoce como controlador de línea. Transferencia de datos sincrónica. Cuando se utiliza el protocolo de serie síncrono, tanto el emisor como el receptor utilizan la misma señal de reloj durante la transferencia de datos. Algunas otras características de la transmisión síncrona son: los protocolos sincrónicos admiten velocidades de transferencia de datos mucho más altas, deben ser comunicadas la señal de reloj entre el emisor y el receptor, se requiere una configuración maestro-esclavo para implementar la transferencia de datos sincrónica. Los periféricos de ordenador integrado generalmente utilizan protocolos serie sincrónicos. Estos protocolos permiten que un bus interactúe con múltiples dispositivos simultáneamente. Estos son algunos de los protocolos síncronos que se ven normalmente. Protocolo I2C. Se utiliza para la comunicación integrada debido a su velocidad de transferencia de datos de hasta 400 kilobits por segundo. Utiliza un enfoque bidireccional de 2 hilos para intercambiar datos entre dispositivos ubicados en el mismo bus. Protocolo SPI. Utiliza 4 cables, cada uno de los cuales cumple una función distinta. Hay un cable de entrada maestro-salida esclavo, un cable de salida maestro-entrada esclavo, y uno que transporta la señal de reloj y la selección de esclavo. Protocolo CAM.
Es un protocolo utilizado predominantemente en automóviles. Está diseñado para la mensajería y reduce la cantidad de cobre requerido para un cableado del mismo tipo en versión multiplex. La interfaz USB es una de las mejores alternativas a los puertos serios o paralelos. Proporciona un puerto de comunicación estándar que funciona a velocidades de rendimiento más altas que las interfaces más antiguas. Microwire es un protocolo síncrono de comunicación serie de 3 hilos. Su microcontrolador tiene un puerto de entrada-salida serie integrado que puede interactuar con los chips de los dispositivos periféricos. Buenas noches, mi nombre es Fernández Iván y voy a hablar sobre modos de operación en comunicaciones serie. Existen de 3 tipos: tipo simplex, half duplex o semiduplex y full duplex o duplex completo. En el tipo simplex, la comunicación es unidireccional. Solo es posible la transmisión en un sentido, lo que sería del terminal que origina la información hacia el que la recibe y procesa. Un claro ejemplo de esto sería la radiofusión. En el half duplex o semiduplex, la comunicación es bidireccional, pero se realiza uno a la vez. No se puede transmitir y recibir al mismo tiempo. Un ejemplo sería un walkie-talkie, en que los dos pueden hablar, pero no simultáneamente. Siempre se tiene que esperar a que termine el otro, lo que lleva a no poder establecer una comunicación continua en ambos sentidos, como si se puede hacer con un teléfono. En estas redes half duplex, a veces se requiere de un mecanismo para evitar colisiones de datos, que lo que hace es verificar si hay algo transmitiendo antes de intentar enviar, para evitar así problemas. Tipo full duplex o duplex completo. En este caso la comunicación es bidireccional y se realiza simultáneamente. No se tiene que esperar y verificar si se están emitiendo datos, como en el caso anterior. En full duplex se tiene un mejor rendimiento al duplicar el uso del ancho de banda. Y un claro ejemplo sería un teléfono, donde la comunicación es simultánea y de forma bidireccional. Otro ejemplo sería la conexión a Internet, que es de tipo full duplex, lo que nos permite mejorar las velocidades y poder enviar y recibir datos de forma simultánea, sin que se produzcan esperas. El funcionamiento de la comunicación SSI se realiza con comunicaciones asíncronas con señales de no retorno al cero en modo full duplex. Y en este caso el transmisor y el receptor actúan de manera independiente. El código de no retorno al cero es una forma de codificar y mapear un código binario en lo que los unos están representados por tensiones positivas y los ceros están representados por una tensión negativa. Ventajas de este tipo de código es que tiene una mejor detección de errores que pueden surgir en la codificación del mensaje, es más eficaz ante ruidos y errores del cableado, y la facilidad de sincronización e implementación. También nos permite usar eficazmente el ancho de banda. Buenas tardes a todos, mi nombre es Luis Ontivero y yo les vengo a hacer una breve descripción de la transmisión sincrónica y asincrónica. Ahora veremos cómo se hace la transmisión de datos. Cada transmisión se inicia con el bit de start. En este caso, el bit de start pasa a un nivel lógico bajo. A continuación, se envía la información requerida bit a bit. Frecuentemente se puede programar la cantidad de bits que se quiere transmitir. Por lo general, nosotros hacemos una transmisión de 8 bits de datos. Opcionalmente, se puede transmitir un bit de paridad. Esto no es obligatorio. Para finalizar la transmisión, indicarle al receptor que se ha finalizado, nosotros enviamos un bit de stop. A diferencia del bit de start, este bit de stop se pasa a nivel lógico alto.
Generalmente cuando hacemos la transmisión, el primer bit que se envía es el menos significativo. La condición de estar señala al receptor que la transmisión de un carácter se ha iniciado. Si se emplea bit de paridad, este se transmitirá al final de los bits de datos, como se ve en la figura. Los siguientes bits, 1 o 2, que le siguen al bit de paridad, siempre presentan un estado lógico alto y corresponde, como habíamos dicho, al bit de stop. Estos indican al dispositivo receptor que la transmisión de un carácter ha finalizado. El receptor ahora sabe que hasta ahí se transmitió un paquete de datos. Dado que siempre hay como mínimo un bit de start con nivel bajo y un bit de stop con nivel alto, nos garantizamos al menos 2 cambios de señales en cada carácter que se envía. De esta manera se asegura la correcta comunicación entre el dispositivo transmisor y el dispositivo receptor. Ahora hablaremos brevemente de los circuitos UART. Frecuentemente la UART se representa como un circuito integrado individual, empleado para implementar una interfase de comunicación serie en un ordenador o en un periférico, y actualmente es un circuito muy utilizado en los microcontroladores. La imagen de la izquierda se puede ver un dispositivo comercial que vincula un protocolo RS485 y un protocolo USB. La UART es capaz de transmitir bytes de datos enviando bits individuales de forma secuencial. El dispositivo receptor se encarga de rearmar estos bits en un byte completo. Cada UART posee un registro de desplazamiento necesario para la conversión de datos de serie a paralelo. La comunicación puede ser en una sola dirección, puede ser que los dos dispositivos transmitan y reciban al mismo tiempo, o que los dispositivos se turnen para transmitir y recibir. Ahora veremos brevemente cómo está compuesta una UART. Principalmente, la UART está compuesta de 2 bloques, un transmisor y un receptor. Dependiendo de la UART, podemos encontrar distintos bloques que la componen, pero estos que vamos a nombrar son propios de cualquier UART. Tenemos un bloque de generador que normalmente genera una señal de reloj con velocidad que es múltiplo de la velocidad de transferencia. De esta manera se puede muestrear en el medio de cada bit que yo transmito. Después tenemos un bloque de registro de desplazamiento. Tenemos un bloque de registro de desplazamiento para el receptor y otro para el transmisor. No se puede usar el mismo bloque de registro para el transmisor y el receptor, ya que cuando estoy haciendo una comunicación full duplex necesito transmitir y recibir al mismo tiempo. Después tenemos el bloque del sistema de control para la transmisión y la recepción, el bloque de lógica para el control de lectura, de la escritura, de las interrupciones, de las banderas, etc. Después tenemos un bloque que es de buffer para el transmisor y el receptor. En este caso hablamos de dispositivos que son opcionales, pero son muy útiles ya que nos dan una margen de tiempo para leer y escribir los datos. Y por último, el bloque de memoria FIFO. Buenas tardes, mi nombre es Luis Lucas Joaquín y les voy a hablar de forma general de la velocidad de transmisión en un sistema SCI. Los datos transmitidos y recibidos por el SCI deben moverse hacia y desde el SCI buffer. Se registra desde alguna ubicación en la memoria del dispositivo. 2 opciones de transferencia están disponibles: interrupciones de CPU impulsadas por
interrupciones o sondeos y solicitudes de SSI DMA. Vamos a analizar la configuración del SSI para interrupciones controladas, operación y para la transferencia de datos DMA. Las especificaciones de velocidad de transmisión indican qué tan rápido se envían los datos a través de una línea serie. Normalmente se expresa en unidades de bits por segundo, bps. Si se invierte la velocidad en baudios, se puede averiguar cuánto tiempo se tarda en transmitir cada bit. Este valor determina durante cuánto tiempo el transmisor mantiene en alto o bajo una línea serie o a qué velocidad muestra su línea el dispositivo receptor. Las velocidades en baudios pueden ser casi cualquier valor dentro de lo que permite el hardware. El único requisito es que ambos dispositivos funcionen a la misma velocidad. Una de las velocidades en baudios más comunes es de 9600 pps. Cuanto mayor sea la velocidad en baudios, más rápido se envían o reciben los datos, pero existen límites para la velocidad a la que se pueden transmitir los datos. Por lo general, no se puede transmitir a más de 115.200, lo que es suficientemente rápido para la memoria de los microcontroladores. Al aumentar la velocidad, comenzará a haber errores en el extremo receptor, ya que los pulsos de reloj y los periodos de muestreo que no pueden 300 baudios representan 300 bits por segundo. Cuando se hace referencia a los ciclos de reloj, se está hablando de la velocidad de transmisión. Por ejemplo, si el protocolo hace una llamada a 4800 ciclos de reloj, entonces el reloj está corriendo a 4800 Hz, lo que significa que el puerto serial está muestreando las líneas de transmisión a 4800 Hz. El receptor y el transmisor SSI se pueden controlar mediante interrupciones. Recibir y las interrupciones de transmisión permiten un funcionamiento eficiente del SSI mediante la lectura y escritura de información de caracteres hacia y desde el SSI a medida que llegan nuevos datos y cuando se acaban de enviar datos antiguos. Las interrupciones de transmisión, recepción y error se habilitan o deshabilitan mediante bits separados de habilitación de interrupciones. Cuando no está habilitado, las interrupciones no se afirmaron. Sin embargo, las operaciones de sondeo del SSI todavía es posible porque los indicadores de interrupción continúan indicando eventos del módulo. Las transferencias de bytes entre el receptor SSI y el transmisor SSI se pueden controlar por un controlador DMA, acceso directo a memoria, en microcontroladores que incluyen el módulo del controlador. Dicho controlador mueve datos directamente de la memoria al transmisor SSI, o el DMA puede almacenar los datos recibidos directamente de la memoria. En ambos casos, el principal beneficio de las solicitudes SSI y DMA es minimizar la intervención de las solicitudes DMA del SSI. El módulo DMA debe estar configurado para trabajar con el SSI. En caso contrario, no funcionará. Ahora continúa mi compañero. Buenas tardes, mi nombre es Noel Ontivero. Yo les voy a hablar de los parámetros de comunicación. Primero vamos a ver el formateo de recepción. La bandera listo para recibir, que la podemos ver acá abajo, se activa cuando la interfaz de comunicación serie transfiere datos recién recibidos del registro de desplazamiento del receptor, que lo podemos ver acá arriba, hacia el registro del buffer de datos del receptor, que lo vemos acá abajo. Por lo tanto, la bandera listo para recibir indica que la interfaz de comunicación serie tiene nuevos datos para leer. La recepción de interrupción es habilitada por el bit RX Action ENA, que está acá. Si este bit se habilita cuando la comunicación serial establece
la bandera listo para recibir, se genera una interrupción de recepción. Ahora voy a hablar de la estructura de datos. Cada bloque de datos, generalmente un byte, que se transmite, se envía en realidad en un paquete de bits. Los paquetes se crean agregando bits de sincronización y paridad a nuestros datos. En la configuración más simple están involucrados 10 bits, el bit de inicio, 8 bits de datos y un bit de parada. En cuanto a los bits de datos, el número de bits que se envía dependerá del tipo de información que se transfiere. Ambiguamente llamamos a este bloque de datos un bloque, porque su tamaño no está específicamente establecido. En este estándar, la cantidad de datos por cada paquete se puede establecer en valores de 5 a 9 bits. Ciertamente, el tamaño de datos clásico de un byte es de 8 bits, pero se usan otros tamaños. Por ejemplo, en el ASCII estándar tiene un rango de 0 a 127, que es decir, utiliza 7 bits. Para el ASCII extendido es de 0 a 255, por lo que utiliza 8 bits. Si el tipo de datos que se está transmitiendo es un texto simple, es decir, ASCII estándar, entonces es suficiente con utilizar 7 bits por paquete para la comunicación. Un paquete se refiere a una transferencia de byte, incluyendo los bits de inicio y parada, bits de datos y bits de paridad. Después de acordar la longitud de un carácter, ambos dispositivos serie también tienen que acordar el formato de sus datos. Se envían los datos desde el bit más significativo al menos significativo o viceversa. Si esto no se indica, se puede asumir que los datos se transfieren enviando primero el bit menos significativo y al último el más significativo. Luego tenemos los bits de sincronización. Los bits de sincronización son 2 o 3 bits especiales transferidos con cada porción de datos. Son el bit de inicio y el o los bits de parada. Los bits de inicio y parada son usados en comunicación asincrónica como un medio para cronometrar o sincronizar los caracteres de datos transmitidos. Siempre hay un único bit de inicio, pero la cantidad de bits de parada se puede configurar en 1 o 2, aunque normalmente se deja en 1. Sin el uso de estos bits, los sistemas de envío y recepción no sabrán en dónde termina un carácter y dónde comienza otro. El bit de inicio siempre se indica mediante una línea de datos inactiva que pasa de 1 a 0, es decir, de alto a bajo. Los bits de parada volverán al estado inactivo manteniendo la línea 1, es decir, alto. Bueno, ahora les hablo del bit de paridad. La paridad es una forma de comprobación de errores muy simple y de bajo nivel. Se presentan dos variantes, impar o par. Para generar el bit de paridad, se suman todos los bits del byte de datos y el resultado de la suma define si el bit es 1 o 0. Por ejemplo, suponiendo que la paridad se establece en par y se agrega a un byte de datos, como el que se muestra en pantalla, que tiene una cantidad de impar de unos, tiene 5, el bit de paridad quedaría en 1. Por el contrario, si el modo de paridad se configuró en impar, el bit de paridad sería 0. La paridad marcada y espaciada en realidad no verifican el estado de los bits de datos. Simplemente fija el bit de paridad en estado lógico alto para la marcada y en estado lógico bajo para la espaciada. Esto permite al dispositivo receptor reconocer de antemano el estado de un bit, lo que serviría para determinar si hay ruido que esté afectando de manera negativa la transmisión de datos o si los relojes de los dispositivos no están sincronizados. Y bueno, y de esta manera concluye nuestra exposición. Muchas gracias. Muy bien, chicos. Pasamos con el grupo 7. ¿Quién va a compartir pantalla? Bueno, profesor, sí, yo Simón voy a compartir pantalla. Perfecto, ya te habilito. Perfecto. Listo, Julián. Buenísimo.
Pueden comenzar. Perfecto. Ahí están viendo el PowerPoint, ¿verdad? Sí, y se te escucha bien. Buenísimo, muchas gracias. Espérenme que quiero esto. Ahí está, perfecto. Bueno, nosotros somos el grupo 7, está integrado por quien les habla, Simón Julián Eduardo y Rocabado Cristian Ezequiel, que va a ser, yo voy a dar la primera parte y mi compañero va a continuar hasta el final. Nosotros, bueno, el tema que nos corresponde a nosotros es el tema 1, comunicación de generalidades. Una introducción vamos a dar primero. Los equipos informáticos y de telecomunicaciones requieren de interfaces completamente compatibles para interconectarse y comunicarse entre ellos y con sus respectivos ambientes, informático y de telecomunicación. La comunicación en serie y en paralelo. En la electrónica integrada se conforma, la electrónica integrada se conforma con circuitos interconectados, ya sea procesadores u otros circuitos integrados, para crear un sistema en el que están repartidas las funciones. Para que esos circuitos individuales intercambien su información, deben compartir un cierto protocolo de comunicación en común. Vamos a hablar de la comunicación en serie. La comunicación en serie es un método comúnmente utilizado para intercambiar datos entre ordenadores y dispositivos periféricos. La transmisión en serie entre el emisor y el receptor está sujeta a protocolos estrictos que proporcionan seguridad y fiabilidad y han llevado a su longevidad. Para implementar la comunicación en serie, se requiere un origen y un destino. También se les conoce como emisor y receptor. Se pueden emplear varios tipos de comunicación en serie y se designan como simplex, half duplex y full duplex, que ya vamos a hablar un poco de ellos. Acá tenemos, para que puedan observar un poco el gráfico, empezamos con el método simplex. El método simplex implementa la transmisión de datos unidireccional. Como pueden ver, hay una flechita que indica en una sola dirección. En este esquema, solo el origen o el destino están activos en un momento dado. Si la fuente está enviando datos, el receptor no tiene más remedios que aceptar la transmisión. Es como cuando tenemos una discusión con nuestra pareja, ¿visto? Solamente tenemos que escuchar, nada más. El modo simplex se usa para transmitir señales de televisión o radio. Continuamos con el modo half duplex, que este modo permite que el origen y el destino estén activos, ambos, pero no simultáneamente. La transmisión solo ocurre en una dirección a la vez. Un caso en cuestión se puede ver al usar Internet. Cuando nosotros realizamos una solicitud desde nuestra PC para una página web, el servidor procesa la solicitud y luego se convierte en el remitente cuando devuelve la información a nuestra PC, que ahora sería el receptor. Y por último, el método full duplex es la forma de comunicación en serie más utilizada hoy en día en el mundo. El origen y el destino están activos y pueden enviar y recibir los datos simultáneamente. Por ejemplo, un smartphone es un excelente ejemplo del modo full duplex en acción. Otra consideración al analizar la comunicación en serie es el protocolo y la resistencia de los dos ordenadores host. En DNS se refiere al método de usar direcciones de memoria específicas para almacenar datos. Es la forma de almacenar los datos en una dirección de memoria particular. Hay dos clasificaciones relativas a la alineación de datos endian: Little Endian y Big Endian. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Entre Little Endian y Big Endian. La diferencia entre Little Endian y Big Endian está en la especificidad de endian con el que el byte, ya sea most significant byte o least significant byte, que es lo que quiere decir las siglas, es almacenado en la memoria. Aquí en este gráfico podemos ver que en Little Endian, el least significant byte, el byte menos significativo, es almacenado en el primer lugar de memoria. Y el más importante, al final. En el Big Endian es al revés. ¿Cómo funciona la comunicación en serie? La comunicación en serie es utilizada por microcontroladores y microprocesadores modernos para la transferencia de datos internos y externos. Veamos un ejemplo simple, es ilustrativo
de enviar un archivo desde su ordenador portátil a un teléfono inteligente. Ahí no sé por qué no hemos comido la coma. Está hermoso eso. Disculpe, profesor. Bueno, probablemente lo envíe utilizando el protocolo de Wi-Fi o de Bluetooth. Algunos ejemplos de sistemas que utilizan el protocolo de comunicación en serie. Tenemos el código Morse, Ethernet, Fiber Channel, Firewire y cuadrado C, que creo que hoy el grupo 10 explicó un poco de esto también. MIDI, PCI Express, RS-232, RS-485, Serial ATA, Serial FIFERVAL, Interface y Universal Serial Bus. Serial Bus, perdón por el Spanglish. Bueno, y ahora en comunicación en paralelo los dejo con mi compañero Cristian Rocabado. Hola, ¿qué tal, muchachos? Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Continúo con comunicación en paralelo. En una conexión en paralelo, múltiples alambres se utilizan para transmitir más de un bit de datos a la vez. La configuración más común es transmitir 8 bits o un byte en 8 cables diferentes al mismo tiempo. Un cable paralelo estándar que se utiliza para conectar una impresora a un ordenador requiere 36 hilos en total. Los cables paralelos que conectan las unidades de disco envían 2 bytes a la vez, que tienen 40 u 80 hilos en total. Muchos de los cables adicionales se utilizan como cable de tierra para ayudar a proteger la calidad de la señal de datos a medida que viaja desde el origen al destino. Ejemplos de tecnologías que utilizan comunicación en paralelo son, por ejemplo, los buses de computadora, ISA, ATA, SC, SI, PCI y el bus frontside. Después tenemos, por ejemplo, el puerto de impresora IEEE 1284, el IBM System 360, Direct Control Feature 1964. Y el controlador de procesos variante, modelo 44, tenía un ancho de 32 bits. Una comunicación en serie sincrónica y asincrónica, que eso forma parte del capítulo 2. La comunicación en serie también puede clasificarse en sincrónica y asincrónica. En este caso nos estamos refiriendo a dos formas de intercambio de la información en función de la simultaneidad con la que se envía y ofrece el mensaje. Por ejemplo, comunicación sincrónica es una técnica que consiste en el envío de una trama de datos, que puede ser un conjunto de caracteres, que configura un bloque de información comenzando con un conjunto de bits de sincronismo y terminando con otro conjunto de bits del final del bloque. En este caso, los bits de sincronismo tienen la función de sincronizar los relojes existentes tanto en el emisor como en el receptor, de tal forma que estos controlan la duración de cada bit y carácter. La comunicación serie 2013. En la ilustración a continuación podemos ver un ejemplo de comunicación sincrónica. En una videoconferencia, los interlocutores implicados conversan al mismo tiempo, siendo necesario que tanto emisor como receptor se encuentren conectados al mismo tiempo. Y voy a hablar un poquito también de comunicación asincrónica. En esta transmisión, el emisor decide cuándo va a enviar el mensaje por la red, mientras que el receptor no sabe en qué momento le puede llegar dicho mensaje. Para esto se utiliza un bit de cabecera que va al inicio del carácter, 1 o 2 bits de parada que van al final de ese mismo carácter. Esto se hace con la finalidad de que tanto el emisor como el receptor puedan sincronizar sus relojes y poder decodificar el mensaje. Aquí podemos ver un ejemplo de transmisión asincrónica en la ilustración. En este tipo de transmisión no maneja mucha velocidad, ya que cada carácter es transmitido desde uno en uno y por lo tanto puede ser un poco lento, ¿sí? Uno de los ejemplos que puedo dar de comunicación asincrónica es que en la comunicación asincrónica los
los participantes utilizan el sistema de comunicación en tiempo diferente. Sería el caso del correo electrónico, por ejemplo, porque el receptor puede leer el mensaje en cualquier momento después de que el receptor lo envíe, sin que produzca esa simultaneidad en la comunicación. Otra diferencia entre ambos protocolos de comunicación. Sí, existen otras diferencias entre estos dos tipos de transmisión de la información a través de Internet. Como decimos, la comunicación sincrónica es temporalmente dependiente, es decir, para que tenga un lugar es necesario que los comunicantes coincidan al mismo tiempo, lo que no ocurre en la sincrónica. Otro ejemplo, en la comunicación sincrónica, los datos se transfieren en forma de tramas, mientras que en la asincrónica los datos se envían de un byte en un byte. Otro ejemplo, podemos decir que la transmisión sincrónica necesita una señal de reloj entre el emisor y el receptor para informar al segundo sobre la llegada del nuevo byte o mensaje. En cambio, la asincrónica no se requiere esta señal de reloj externa, puesto que los datos se sincronizan a través de las señales que indican el inicio del nuevo byte o mensaje. Y un último ejemplo que puedo llegar a dar es que la comunicación sincrónica es más eficiente y tiene una sobrecarga menor en comparación de la asincrónica. Después tenemos tipos de comunicación sincrónica y asincrónica. Por ejemplo, comunicación asincrónica de usuario a usuario, cuando el contenido es enviado por un emisor a un receptor concreto, como ocurre en un SMS. Otro ejemplo, comunicación asincrónica entre múltiples usuarios. Es el caso de que el mensaje esté dirigido a un grupo de personas, como es el caso de un foro de discusión en una página web. Otro ejemplo, una comunicación sincrónica de usuario a usuario. Si se trata de conversaciones personalizadas simultáneas, como una llamada por Skype. Y volvemos a lo mismo, comunicación sincrónica entre múltiples usuarios, aquellas conversaciones electrónicas interactivas con varios participantes como un Hangout grupal. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas entre ambos tipos? La comunicación sincrónica y asincrónica presentan una serie de ventajas e inconvenientes. En cuanto a los pros de ambas, caben destacar las siguientes. Comunicación asincrónica, por ejemplo, es más simple ya que no requiere sincronización de ambos lados de la comunicación. Resulta más barato porque necesitas menos hardware para su funcionamiento. La configuración del software es más rápida que otras transmisiones, por lo que es ideal para las aplicaciones donde los mensajes se generan a intervalos irregulares. Comunicación sincrónica. Sufre menos sobrecarga, presenta un mayor rendimiento, la comunicación es más rápida al producirse en tiempo real. Y respecto a los contras de ambos tipos de comunicación, encontramos la comunicación asincrónica, por ejemplo, lleva aparejado un mayor riesgo de sobrecarga, la transmisión de información no es tan fluida como la sincrónica, resulta menos eficiente, y en cambio la comunicación sincrónica conlleva un proceso más complejo, necesita de un mayor conocimiento informático y supone un mayor costo dado que requiere un software más sofisticado. Herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica. ¿Cuáles son los diferentes sistemas de comunicación sincrónica y asincrónica? Se trata de herramientas de frecuente uso en la comunicación corporativa. Así, dentro de la comunicación sincrónica utilizamos las siguientes herramientas: audioconferencia, videoconferencia, chat, mensajería instantánea. Por ejemplo, de audioconferencia consiste en una llamada de voz, ya sea por teléfono o por algún otro programa informático. Permite hablar a dos personas en tiempo real desde diferentes sitios. Un ejemplo de chat permite a varias personas comunicarse en tiempo real a través de mensajes de texto. Es empleado tanto para la comunicación interna de los trabajadores como para la atención a los clientes. Y en cuanto a los instrumentos de comunicación asincrónicas, encontramos lo que son los emails, lista de distribución, foro de debate, wikis, documentos compartidos. Hablemos sobre los mails. Es el medio asincrónico más extendido y permite a un emisor enviarle información a una persona que la verá
cuando abra el mensaje concreto. Foro de debate consiste en sitios web donde los trabajadores pueden plantear preguntas, esperando que otras personas las contesten, o responder cuestiones previamente realizadas por otros compañeros. Y documentos compartidos hace referencia a espacios web en la nube o internet, donde los empleados pueden acceder a diferentes documentos online para su edición conjunta. Ahora bien, la eficiencia de esta herramienta va a depender del mayor o menor acierto en las políticas comunicativas que la compañía haya implementado en su seno. Conclusión. Al realizar este trabajo, pudimos aprender nuevos protocolos de comunicación que quizás muchas veces no lo tenemos en cuenta a la hora de enviar o recibir un mensaje, o de buscar cuál sería el tipo de interconexión más óptima para poder llevar a cabo correctamente una comunicación según el tipo de tarea que necesitemos llevar a cabo. Si bien la comunicación en serie hoy en día es la que más utilizamos, nunca está de más saber que existe el protocolo en paralelo por si en algún momento se nos ocurriera un sistema en el cual este tipo de protocolo sería el más óptimo para utilizarlo. Y no está de más añadir que si bien inconscientemente nos comunicamos de forma sincrónica y asincrónica, hoy en día gracias a Internet, es muy útil saber cuáles son las diferencias entre ambas y qué servicio que utilizamos día a día utilizan un protocolo u el otro. Eso es todo. Bueno, muy bien, chicos. Perfecto. Buenísimo. Vamos con el siguiente. ¿Quién va a compartir pantalla del grupo 8? Yo, profe. Pérez Pablo. Bien. A ver, en el grupo 8 yo los tengo a Jiménez Galarza, Rosario, Pablo Pérez y Bocos Víctor Alfredo, ¿así es? Sí. Perfecto. Muy bien, Pablo, ya te habilito. Después seguimos nosotros, profe, el grupo 9. Sí. Muy bien, Pablo, Bien. listo. Traten de ser breves, ya saben que queda poco tiempo, ¿sí? Sí. Bien. Adelante. Aguánteme que estoy intentando reproducir el teléfono porque en la computadora de escritorio me quedé sin internet por la lluvia. Pablo, ¿querés que yo comparta? Bien, ya lo solucioné. ¿Se ve? Sí. Bien. Bien. Buenas noches. Bien. Nosotros somos el grupo número 8 y nos toca comunicación en serie de RS485 y la norma RS232. Nuestro grupo está conformado por Bocos, Alfredo Víctor, Jiménez Rosario Galarza Elizabeth y quien les habla. Bien. ¿Qué es el protocolo RS485? Es una interfaz en serie más utilizada en la industria. Este protocolo puede ser un RS485 o un EIA485. Este tiene una gran ventaja sobre las interfaces RS232. Utiliza la topología multipunto. Se puede conectar múltiples receptores y transmisores. Para una mayor coherencia en la transmisión de datos, se realiza mediante señales diferenciales. Son posibles dos tipos de comunicaciones con esta interfaz. La interfaz con dos contactos que operan en modo semiduplex, ya que se envían o reciben datos exclusivamente uno a la vez, y con 4 contactos,
en cuyo caso puede funcionar de modo full duplex. Cuando se utiliza de esta manera, los datos se pueden transmitir y recibir simultáneamente. La interfaz RS485 logra una transmisión superior a mayores distancias y un mejor rendimiento de la velocidad de datos que el protocolo RS232. Se admiten velocidades de transmisión de 30 a 35 megabytes por segundo. Para distancias de hasta 10 metros se puede lograr velocidades de hasta 100 kb por segundo en distancias de hasta 1200 metros. El RS485 se utiliza principalmente en configuraciones multipunto que usan su interfaz diferencial equilibrada, como figura en la figura 4 y 3 que muestran el diagrama de distribución de los pines RS485 para conectores DB9 de 9 pines y D25 de 25 pines. En la figura número 3, que es el pin de 9 pines, es el cableado RS485 para conectores DB9 con un pinout RS485. Y en la figura 4 es el diagrama de pines para conectores pinout RS485 semiduplex y duplex completo de 25 pines. Las líneas TDX más y menos transportan los datos de transmisión, mientras que la RX más y menos contienen los datos de recepción. Las distancias que llevan estas señales son mayores debido a las señales diferenciales. Bien, ya sabemos que hay dos tipos de RS485, lo de 2 contactos y 4 contactos. El modo duplex completo se utiliza cuando se necesita poder transmitir y recibir datos al mismo tiempo. Y en el modo semiduplex solo se puede transmitir o recibir datos en un momento a la vez. El intervalo de voltaje en las líneas varía entre 7 a 12 voltios. No se utiliza ningún tipo específico de conector para implementar el protocolo RS485, pero la mayoría de los escenarios se emplean el conector DB9, aún o un bloque de terminales. Los conectores específicos pueden tener diferentes pines, pueden determinar la configuración real en función de la documentación que acompaña a cada dispositivo. Y por último, vemos aquí los conectores, en los cuales se encuentra con los 2 pines, más y menos, y el tierra con 2 contactos, y la conexión con 4 contactos. Los encargados de recibir los datos. Y ahora lo dejo con mi compañero, que él sigue dando el tema. Muy bien. Buenas tardes, profe. ¿Me escucha bien? Perfecto, perfecto. Continúe nomás. Bien. ¿Qué es el protocolo RS232? El protocolo RS232 es una interfaz serie, es decir, una interfaz de entrada y salida que se utiliza para conectar tanto como ordenadores a dispositivos periféricos como ser los módems. ¿Puedes pasar? Sí. El protocolo RS232 transmite los datos desde los cables que se emplean a un nivel de señal que difieran de los 5 voltios estándares para minimizar la interferencia de la señal. Realiza una transmisión asincrónica a una velocidad constante que se sincroniza con el nivel de pulso de la señal de inicio. Las distancias máximas establecidas son de 20 metros para obtener una confiabilidad en la utilización de los datos a través de esta interfaz RS232. ¿Pero qué significa RS232? Según una asociación de la industria de la electrónica, EIA, establece que este tipo de protocolo, este tipo de interfaz, tenga un cierto prefijo RS que significa estándar recomendado. Estos estándares se los utiliza en todos estos tipos, en los distintos tipos de interfaces, con el fin de que comiencen con estos caracteres RS. Es decir, una especificación formal del RS232 sería que es una interfaz que utiliza un intercambio binario de datos en serie para comunicarse entre dispositivos
DTE y DSE. ¿Qué es el DTE? Es el acrónimo de un equipo terminal de datos. Y DSE representa un equipo de comunicación de datos. ¿Pero qué es esto? Por ejemplo, podemos ver distintos tipos de equipos, como por ejemplo los ordenadores, que serían un tipo de DTE, o sea, un equipo de terminal de datos. Y un módem, que cumple la función de un DSE, o sea, un equipo de comunicación de datos. En esta imagen tenemos el conector COM, que es un DB9, macho y hembra, en el cual vemos que el macho es el espejo de la hembra, ya que podemos ver que en el pin 1 y 2 tenemos señales que entran, mientras que en el hembra tenemos en el pin 1 y 2 señales que salen. Como así también en el 3 y 4 podemos ver señales que están invertidas como un espejo. Por lo tanto, este tipo de conector no es más ni menos que una interfaz de entrada y salida también. En la siguiente diapositiva vemos un recuadro en el cual en la primera columna tenemos el pinout de los pines del 1 al 9, como habíamos visto en la diapositiva anterior, que estaban ordenados de izquierda a derecha. En este caso también tenemos en la segunda columna la dirección de las señales mediante el diagrama de flechas. Flechas a la derecha representa la transmisión desde la terminal de datos y la flecha a la izquierda representa la recepción por medio de la comunicación de datos. Mientras que para el conector hembra tenemos que la flecha a la derecha representa la transmisión desde el dispositivo de comunicación de datos, y la flecha a la izquierda representa la recepción a través del dispositivo de comunicación de datos. En la tercera columna tenemos el nombre de las señales, los nombres de las señales, representadas por sus diferentes siglas, y en la cuarta tenemos la función de las señales. ¿Puedes pasar a la siguiente? Bueno, acá tenemos un conector DB25, el cual había sido fabricado anteriormente que los RS, pero con el tiempo se dieron cuenta que la mayor parte de los pines utilizados solo eran 9, por lo cual decidieron fabricar los conectores DB9, como ser los RS232 para estos fines de conexiones de ordenadores a módem. En la siguiente. Y en esta diapositiva podemos ver una lista de las señales utilizadas en el pinout del RS232, que si volvemos 2 diapositivas anteriores, por favor. Ahí. Si vemos en esta, ahí vemos las funciones de las señales. Y podemos ver que en el pin 1 tenemos el acarreo de datos. En el pin 2 tenemos la recepción de datos, es decir, que se envían los datos desde el equipo de comunicación de datos hacia la terminal de datos. En el 3 tenemos la transmisión de datos, o sea, para transmitir datos desde la terminal de datos hacia la comunicación de datos. En el 4 tenemos la terminal de datos listos, o sea, preparados. O sea, ¿qué significa? Que el equipo de terminal de datos, o sea, el ordenador, está listo para aceptar la solicitud que le llegue a ese PIN. En el 5 tenemos el GND, o puesta a tierra, o neutro. Esta señal está conectada a la tierra del chasis, o sea, de la parte metálica del conector. En el 6 tenemos un conjunto de datos que están listos, es decir, que el equipo de comunicación de datos está listo para enviar y recibir información. El 7 tenemos la solicitud de envío, es decir, que el ordenador, el equipo de terminal de datos, solicita que el equipo de comunicación de datos, modem,
envíe los datos. El 8 es un libre de envío, un libre para envío. Es decir, que el equipo de comunicación de datos está listo para aceptar los datos procedentes de la terminal de datos. Y el 9 es un indicador de llamada, es decir, que detecta el tono de llamada entrante en la línea telefónica. Hasta ahí sería mi parte. Muy bien. Bien, ¿se escucha? Perfecto, Rosario. Bien. Bueno, ahora yo voy a continuar hablando un poco sobre las diferencias que existen entre los protocolos RS-232 y RS-485. El RS-232 y RS-485 se emplean en interfaces que permiten la comunicación seria entre ordenadores y dispositivos periféricos. Si bien ambos sirven para transmitir datos serios, los protocolos RS-232 y RS-485 tienen algunas diferencias. Pásalo. La principal diferencia entre estos puertos serie son el modo de funcionamiento, la distancia de comunicación, los niveles de voltaje y el número de contacto usado, etc. Pásalo. Gracias. Bueno, si lo analizamos más de cerca, por ejemplo, en el número de hilos, por ejemplo, un cable RS-232 por lo general tiene 9 hilos diferentes, cada uno de ellos tiene un propósito distinto en la transmisión de datos, mientras que un cable RS-485 tiene 3 hilos, uno que es para tierra y los otros 2 que son para la transmisión de datos. Bueno, también otras diferencias es que tanto el RS-232 como el RS-4 direccionales, pero la diferencia está en que el RS-232 puede enviar y recibir datos de forma simultánea, mientras que el RS-485 solo puede transmitir los datos en una dirección a la vez. O sea, es bidireccional, pero no en forma simultánea. Y para que el RS-485 pueda realizar una comunicación duplex, necesita otro juego de hilo. Otra diferencia que presentan es en el voltaje. El RS-485 usa voltaje entre más o menos 5 voltios y el RS-232 usa voltaje entre más o menos 12 voltios. Existen también diferencias significativas en la longitud de los cables que se pueden utilizar con el RS-232 y el RS-485. Por ejemplo, los cables RS-232 se pueden extender hasta los 15 metros, mientras que los cables para el RS-485 se pueden extender hasta los 1200 metros. Otra diferencia también es la velocidad máxima de datos, porque para el RS-232 es de 20 kilobits por segundo y para el RS-485 es de 10 kilobits por segundo. La existencia de convertidores RS-232 y RS-485 permite que los dos protocolos se utilicen juntos. Estos dos convertidores generalmente funcionan en ambas direcciones, permitiendo conexiones del RS-232 al RS-485 y viceversa. Pasar. Bueno, ¿dónde se utiliza el protocolo de transferencia de datos serie? La transferencia de datos serie, utilizando los protocolos RS-232 o RS-485, ya no es el estándar en los ordenadores personales ni en los dispositivos periféricos electrónicos, ya que han sido reemplazados por USB y otros protocolos. La transmisión serie todavía se usa en monitoreo industrial y sistemas integrados y se puede usar con convertidores en máquinas equipadas con USB. Por ejemplo, el RS-232 permite el control directo de dispositivos industriales como sistemas UPS, que son sistemas de alimentación ininterrumpida, sin la necesidad de la asistencia de un software. También se usa con equipos científicos y médicos.
Y, por ejemplo, el RS485 se usa generalmente en cámaras de circuito cerrado de TV, que sería una tecnología de videovigilancia. Y con eso concluye nuestra presentación. Muy bien, chicos. Perfecto. El grupo 9. Sí, profe. Yo, profe, Leal va a compartir. Bien, Leal, Noel y Romano Iván. Javier Leal. Sí, ya va, ya pongo. Bien, Romano, entonces comparten. Leal, Leal. Leal comparte. Ah, Leal. Sí. Leal, Javier. Bien. Ya te digo. Listo, Javier. Pueden comenzar. ¿La pantalla? La pantalla. ¿No se ve la pantalla? Ahí está. Sí, sí, perfecto. Se te escucha bien también. Perfecto. Bueno. Nosotros somos el grupo 9. Nos toca dar dispositivo CPI. Los integrantes somos Román Iván Jesús, Mario Javier. Pasa. ¿Qué es un SPI? La SPI fue desarrollada por Motorola posteriormente en el año 1985. Se trata de una interfaz serial sincrónica prevista para la comunicación entre dispositivos a corta distancia. Desde entonces se ha convertido en un estándar empleado por muchos fabricantes de semiconductores, especialmente en microprocesadores y microcontroladores. Pasa página. Las ventajas del ICPI. Una de las ventajas es que es una interfaz direccionada de hardware simple que ofrece completa flexibilidad para la cantidad de bits transferidos. Usa un modelo maestro-esclavo con maestro simple. Pueden manejar varios dispositivos secundarios usando comunicaciones duplex que operan a velocidad de reloj hasta 50 MHz. Cambia de página. Las características. El SPI usa un máximo de 4 líneas de señal. El dispositivo maestro, por lo general, es un procesador o controlador que suministra y controla el reloj, SK, y las líneas de selección de chip, CS. En un maestro individual simple, con configuración de dispositivo secundario individual, la línea de selección de chip puede eliminarse y se puede forzar la entrada de CS al dispositivo secundario del estado lógico habilitado. La operación multipresor completa se maneja a través de líneas de datos MOXIE y Mixer. Si el dispositivo secundario puede enviar datos y luego las líneas MOXIE también pueden eliminarse, así reducir el conteo de señales adicionalmente. Pasa a página, por favor. En la siguiente imagen vemos dos tipos de configuraciones de interfaces de múltiples dispositivos secundarios. La primera conexión es la conexión directa. Es una selección de chip para cada dispositivo secundario. La mayoría de los microprocesadores posee 3 o 4 líneas de selección de chip. Esto limita la cantidad máxima de dispositivos secundarios al número de líneas de selección de chip. La segunda es la conexión escalonada. Usa una selección de chip individual y combina todos los datos de una sola línea. Pasa a página, por favor. Esto es el modo de cronómetro de la SPI. El maestro controla y genera el reloj, y tiene dos atributos importantes del reloj. Son la polaridad del SPOL y la fase SPHA. Esto controla el borde del reloj activo, donde se cronometra el dispositivo secundario con la relación con los datos cuando la SPOL es igual a 0. Y establece el reloj inactivo a un lógico 0. Cuando es CPOL igual a 1, presenta el reloj inactivo en lógico 1. Y cuando es CPA igual a 0, establece los datos del reloj en el borde principal. Y al final tenemos el CPHA igual a 1, establece los datos en el reloj en el borde de rastreo. Pasa a página. En la siguiente imagen vemos un ejemplo con un osciloscopio Tenelai
Con noción de decodificación serial. La forma de onda se expresa del siguiente modo. El trazo superior es la línea de datos, el trazo de medio es el reloj y el trazo inferior es la selección de chip. La superposición azul en el trazo de datos muestra el contenido decodificado en hexadecimal. Y el reloj en modo 1, el reloj 1 tiene un grupo de 8 bits, con una serie inactiva en 0, el CPOL igual a 0. Y los datos se cronometran en el borde de rastreo decreciente cuando el CPHA es igual a 1. El osciloscopio usado en este ejemplo posee una opción de codificación serial que codifica todos los contenidos de datos. Ahora va mi compañero Mario Leal. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Muy bien, chicos. Bueno, yo voy a continuar acá con esta parte. Un segundito. Ahí estamos. ¿Se me escucha bien ahí? Perfecto. Bien. Bueno, como habían comentado también algunos compañeros anteriormente, el sistema SPI permite una comunicación dúplex, ¿sí? Entre un dispositivo ABR y los periféricos, o si bien entre otros microcontroladores. Aquí en esta imagen lo que vemos es un microcontrolador AT-Tiny816, ¿sí? Donde vemos en un costadito, acá con un remarco rojo, donde se ve situado donde se encuentra el SPI, ¿sí? En este caso tenemos un transmisor receptor universal, síncrono y asíncrono, conocido como USART, ¿sí? Vemos también un interfaz de dos cables, Two Wire Interface, ¿sí? El TWI, compatible con I²C, y también tenemos el SPI. En este caso, también el USART, que estamos remarcando aquí, se lo puede configurarse como un segundo puerto SPI. ¿Sí? A continuación, un segundito. Vamos a ver algunas de las aplicaciones que se usa el SPI. Una aplicación típica es donde se utiliza un sensor de temperatura, ¿sí? Un sensor de temperatura digital, que es el TC77 de Microchip Technology, ¿sí? En este caso, se conecta al procesador a través de una conexión SPI estándar. Este procesador va a leer esa temperatura en una palabra de 13 bits, ¿sí? A continuación, abajo, vemos una imagen donde vemos la señal CS, que es la que va a dar inicio a la comunicación, y tenemos el reloj o clock, ¿sí? Y abajo tenemos la señal o el dato de 13 bits. Si bien vemos acá donde tengo la flechita, donde inicia en el flanco ascendente del reloj, ahí se va a estar leyendo el primer dato, ¿sí? El más significativo. Y cuando vemos el flanco descendente del clock, ahí es donde se va a hacer la carga del siguiente bit. Es decir, a medida que va todos los flancos descendientes, se van a ir cargando el resto de datos, o el resto de bits de la palabra de la temperatura. Este sensor funciona con un suministro de 2,7 voltios a 5,5 y emite 250 microamperios aproximadamente. Después tenemos la extensión del alcance del SPI, ¿sí? Además de la inclusión del SPI en muchos microprocesadores y microcontroladores, varios fabricantes han incrementado la funcionalidad de este bus, ¿sí? Un buen ejemplo de interfaz de comunicación aislada es el LTC6820 de Analog Device. Este ofrece un aislamiento galvánico entre dos dispositivos SPI que se comunican a través de una conexión de par trenzado individual usando señalización individual, ¿sí? Este aislamiento galvánico más que nada sirve para, si bien aislarlo galvánicamente entre los dispositivos y para que no ingrese ninguna señal extraña o algún transitorio en esa señal que se transmite, ¿sí? Este modo sirve para transmitir hasta 100 metros, aunque a una velocidad de reloj muy reducida, y hasta 10 metros con una velocidad nominal de 1 megabit por segundo. Después vamos a ver algunas aplicaciones, perdón, me pasé una.
Vamos a hacer un resumen de lo que serían ventajas y desventajas de los SPI. En las ventajas tenemos que es una comunicación full duplex, mayor velocidad de transmisión que el I²C o el SM bus, el protocolo flexible en que se puede tener un control absoluto sobre los bits transmitidos, no es obligatorio implementar un transceptor, es decir, emisor y receptor. Un dispositivo conectado puede configurarse para que solo envíe o solo reciba o ambas cosas a la vez. Y las desventajas: no permite fácilmente tener varios servidores conectados al bus, no hay no hay control de flujo de hardware, no hay señal de asentimiento, el servidor podría estar enviando información sin que estuviese conectado a ningún cliente y no se daría cuenta de nada, ¿sí? Solo funciona en distancias cortas, ¿sí? Ya que, como comentábamos recién, a medida que se hace más larga esta distancia, la señal comienza a tener más lentitud, ¿sí? Y por último vemos las principales aplicaciones. Se usan en sensores de temperatura, como había comentado, sensores de presión, ADC, pantallas táctiles, dispositivos de control como códecs de audio, potenciómetros digitales, lentes de cámara, comunicación Ethernet, USB, IEEE, y también tenemos memorias flash y EEPROM, y por último tarjetas SD. Y con esto concluiría mi grupo, ingeniero. Muy bien. Un poco como para dar un pantallazo con respecto a lo que habían hablado el grupo anterior de SPI también. Bien. Y quedaría Noel. No, solamente hemos dado nosotros dos porque Noel no participó esta vez en el grupo. Yo no sé si es que dejó la Ah, bien. facultad, no dio Bien, ninguna bien. información de nada. Bueno, ya lo agendo entonces. Bien. Muy bien, chicos. Perfecto, ingeniero. Concluimos acá. Los dos grupos que no pudieron estar hoy, que son creo que el grupo 2 y 4, ya les voy a pasar las instrucciones ahora en el grupo de WhatsApp, así que yo los libero para que sigan con la otra materia. ¿Profe? Y los grupos que quedaron pendientes, les doy... Sí.